Quiero dar la gloria a nuestro amado Señor Jesucristo por darnos el privilegio de que nuevamente nos podamos reunir en su nombre para glorificarle por medio de su palabra. Hoy día, amados hermanos, quiero que busquen en su Biblia 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. Vamos a tratar estos dos versículos y lo vamos a hacer en dos partes. Hoy día, en la primera parte, vamos a ver estas primeras dos preguntas que se nos hacen en el versículo 14. Perdón. Una, bueno, si uno supiese que viene un huracán grado 5 a nuestra ciudad, ¿qué haríamos? Sería lo más lógico que nos prepararíamos para evitar los daños. Lo que vamos a ver en estos dos sermones que vamos a ver este domingo y el próximo se relaciona justamente con ese huracán global que se acerca. Se acerca un huracán global a nuestra sociedad, pero que muchos realmente no tienen la más leve sospecha de lo que se trata y por lo tanto no se pueden imaginar lo terrible que es. Si habláramos de un huracán verdadero, lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto en las noticias, vemos lo terrible que es un huracán. Pero lo que va a suceder en los siguientes años, y ya está a punto de comenzar o ya está comenzando, es algo que es de proporciones. Leamos el texto, leamos este texto completo porque nos va a ayudar a prepararnos para lo que nos espera. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Amados hermanos, no os unáis en yugo desigual, pero aquí vienen cuatro preguntas y esas cuatro preguntas las vamos a desglosar. Antes de eso les quiero invitar que oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana nuevamente te agradecemos por el privilegio que tenemos de poder abrir tus escrituras. Gracias, bendito Dios, por este momento en que nuestra mente se va a ocupar solamente con tu palabra y pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que nos diga, enseñe, muestre y explique todas estas cosas que vamos a ver y que tú dejaste escritas para que nosotros hoy día las veamos y meditemos en ellas porque estamos viviendo en una realidad bastante compleja, muy distinta a la que vivieron tus apóstoles, pero sin embargo es la misma palabra que produce el mismo efecto en ese tiempo como lo hace ahora. Y por eso pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este texto se puede obviamente explicar en varios contextos y escenarios diferentes en nuestra vida como cristianos en este mundo. Hoy quiero que lo veamos en el contexto de lo que se está desplegando en nuestro mundo en cuanto a lo social. Viene algo que va a cambiar todo lo que nosotros entendemos como normal. ¿Mm? Se está desplegando. Ustedes han escuchado la comparación que se hace entre si tú pones una rana o metes una rana en una olla con agua hirviendo, esta no alcanzaría a tocar el agua y daría un salto sumamente violento para salir de ella. Pero si uno toma la rana y la mete en la misma olla con agua fría, y la pone sobre el fuego, la rana se va a quedar feliz y contenta y va a nadar dentro de la olla. Tal vez va a tratar de salir, pero calmadamente y sin darse cuenta se va a cocinar, va a morir.
¿Por qué? Porque se va acostumbrando al cambio de temperatura del agua y ya va a llegar el momento en que no va a poder reaccionar. Esta comparación es muy apropiada, amados hermanos, para lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Después de más de 60 años de preparación de aquellas personas que controlan este mundo, y no son los gobiernos, están muy por encima de los gobiernos, personas que hace muchos años vienen controlando financieramente y socialmente el mundo, finalmente han decidido estas personas, estos que controlan, poner en acción lo que ellos habían estado proyectando. Y la decisión ya fue tomada, es algo que ya está en acción. Todo lo que han estado estas personas desarrollando lo van a ir presentando en un marco muy atractivo. Nos van a hablar de que va a ser para nuestro beneficio y nos van a ir mostrando cómo va a ser para nuestro beneficio, ¿no? Para la humanidad. Pero curiosamente van a usar crisis, van a usar una crisis para distraernos. Por un lado, la crisis nos va a distraer y por otro lado nos van a ir contando una promesa muy linda. Y en esta combinación de situación que estamos viviendo crítica, con estas palabras bonitas, nos van a estar cocinando lentamente como a la rana que pusieron en agua fría. A nosotros ya nos metieron a la olla, pero no nos hemos dado cuenta, porque ignoramos lo que están maquinando más arriba. Vamos a escuchar muchas cosas que nos llevarán de una idea a otra, de un pensamiento a otro, de una teoría a otra, de una opinión a otra. Todos van a estar comentando cosas y diciendo cosas y nos van a tener completamente confundidos de cuál es la realidad. Por eso quiero que pongamos atención a este texto hoy día, que nosotros vamos a iniciar hoy día y vamos a ver el próximo domingo, que el Señor nos dejó por medio de su apóstol Pablo. Una cosa quiero agregar, antes de que veamos el texto en detalle, es que tenemos que tener muy en claro que nosotros no podemos cambiar nada de lo que ya está en acción. Esa va a ser una tentación a la cual nos vamos, en cierta forma nos vamos a sentir atraídos de involucrarnos de alguna manera de cambiar esto. No, no se puede cambiar. Está establecido así. ¿Ah? Da lo mismo cuánto nos quejemos, cuánto protestemos, cuánto aleguemos, gritemos, hagamos lo que queramos, da lo mismo. ¿Ah? Y ojo, que no somos llamados en la palabra a involucrarnos y a salir a protestar con las cosas que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hacerlo? Simple, hermanos, es muy simple. Porque todo, absolutamente todo, está bajo la más gloriosa soberanía de nuestro Señor y Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Nosotros como hijos e hijas de Dios no estamos preocupados de lo que está sucediendo. Debemos preocuparnos de lo que el Señor nos dice en su palabra que debemos hacer en medio de lo que está sucediendo. ¿Entienden la diferencia? Y eso es lo que queremos hacer ahora. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos va a preparar para todo desastre y sufrimiento por medio de lo que nos dejó escrito. Recuerden el capítulo 21 de Lucas, donde el Señor le explica a sus discípulos que va a llegar el día en que en Jerusalén no iba a quedar piedra sobre piedra. Así lo dijo, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Los romanos destruyeron Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra.
Demolieron la ciudad, la quemaron, la destruyeron completamente. Pero el Señor ya les avisó, les dijo, ojo, que va a venir. No les dijo cuándo, pero les dijo, va a suceder. Ustedes prepárense. No protesten, no aleguen, no se quejen. No traten de cambiar la situación, sino que prepárense espiritualmente para ese momento. Por eso Él nos dice estas palabras que ya escuchamos ahí en 2 Corintios. Miren, escuchen esto. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belía, Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Como podemos ver aquí, solo hay dos realidades. Aquí se nos presenta muy claramente de que en realidad no hay más alternativa. Está lo que es el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Solo hay dos realidades. Esas son reino de las tinieblas y el reino de la luz. Uno es el reino temporalmente, como dice la palabra, del Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, como el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan lo va a decir 3 veces. El príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, como dice en Efesios capítulo 2, el diablo. Uno es del diablo, es el reino de las tinieblas. El otro, lo sabemos, que es el reino de la luz. El reino de luz, que es el reino de Dios. Y ese reino llegó cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio. ¿Se recuerdan sus palabras? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí fue el momento en que el reino de Dios llegó aquí a la tierra a tomar posesión lentamente. Primero de sus ovejas perdidas y después, cuando el Señor regrese, va a tomar posesión de su reino que el diablo usurpó. Pero la diferencia es que uno es temporal, que es el reino de las tinieblas, y el otro es eterno, inconmovible. Nosotros hoy día, aunque estemos en el reino de Dios, vivimos en medio, inmersos en el reino de las tinieblas. Estamos en medio de esto. No somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y lo complicado para nosotros como hijos e hijas de Dios es discernir dónde termina el reino de Dios y comienza el reino de las tinieblas. Esa es nuestra constante preocupación y por un lado debilidad. ¿Cómo saber dónde termina el reino de Dios y comienza el reino de las tinieblas aquí en la tierra? Ya que no hay una línea divisoria, no hay una reja, no hay un muro, no hay un canal que nos separe. Estamos en medio y nosotros tenemos que aprender a discernir dónde termina uno y comienza el otro. Por eso estos dos textos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo son para ayudarnos a discernir nuestro contexto, nuestra realidad. Y esto lo va a hacer por medio de estas 4 preguntas. Lo va a hacer muy sabiamente por 4 preguntas. Veamos, comencemos por la primera pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La primera incompatibilidad que se nos presenta aquí es que la justicia no puede tener nada que ver con la injusticia. Es imposible. La justicia y la injusticia están tan separadas como el oeste del este. No pueden tener compañerismo. Si consideramos más encima lo que está escrito en Romanos 3, versículo 10, donde dice no hay justo, ni aún uno, ni aún uno. Entonces podemos entender primero que no puede haber
justicia verdadera en el mundo. Lo primero es que si nadie es justo, ni siquiera uno, entonces no puede haber justicia verdadera en el mundo. Sin embargo, amados hermanos, para los que han sido salvados por la gracia inmerecida, y eso nos referimos a nosotros, sí nos es posible ser justos. Sí nos es posible ser justos, hermanos. Pero, ojo, no por mérito propio. Esto hay que entenderlo, porque a veces algunos cristianos creen que ellos son justos, porque son cristianos. No, hermano, no es por mérito propio, sino porque Él mora en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu mora en nosotros. Y Él puede obrar justamente por medio de nosotros. Pero para eso Él necesita que nosotros seamos como arcilla en sus manos y Él pueda hacer con nosotros lo que Él quiera. Dado que somos parte del cuerpo de Cristo, debemos tener mucho cuidado con los engaños, mucho cuidado con los engaños que merodean a nuestro derredor. Y eso es algo que debemos discernir también. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos, los hombres, hacen la voluntad de su padre, el diablo, sin que tengan la más leve sospecha que la están haciendo. Y por eso es tan importante este texto. Este texto lo dice con todas sus letras. Escuchemos, por favor, ahí en Efesios. Escuchen esto. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados, todos salimos de esa situación. Todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Como dice ahí, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Pero por la gracia de nuestro Padre, que nos llamó con llamamiento santo, y porque nuestro Señor nos redimió de la esclavitud del pecado al morir en la cruz por nosotros y derramar su sangre, nosotros entonces pudimos salir de ese contexto, de esa realidad. Por eso tampoco podemos juzgar a las atrocidades que hacen los incrédulos, que hacen aquellos que no conocen, que son hijos del diablo, ya que están muertos espiritualmente, ciegos a la verdad, y más encima, como dice el texto, son esclavos del pecado, y son hijos de su padre, el diablo, como lo dijo el Señor, se lo dijo a los judíos, él mismo. ¿Se acuerdan ahí? Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, con todas sus letras. Así lo dijo el Señor. ¿Y qué agrega? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos, sin saberlo, ignorando que Satanás es su padre, hacen exactamente los deseos de él. No lo pueden evitar. Lo hacen porque son esclavos del pecado. Por favor, hermano, hermana, no te olvides, por favor, no te olvides que tú eras uno de ellos. ¿Ya? Que si no fuera por la gracia inmerecida de Dios, todavía seríamos hijos del diablo. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros tengamos mucho cuidado de no tener compañerismo, con la injusticia. En otras palabras, con injusticia se refiere a todo, obviamente, todo lo que no proviene
de Dios, de lo que no proviene de la palabra de Dios. Por eso el peligro está en desconocer la palabra de Dios. Mientras más desconoces la palabra de Dios, lo más probable es entonces que tú tengas en algunos momentos compañerismo con la injusticia. Porque la injusticia proviene del corazón humano. Ojo, no proviene de Satanás. Él nos engaña para que nosotros practiquemos esa injusticia o nuestra justicia, como nosotros decimos. Por eso se nos va a advertir tantas veces que nos santifiquemos, que no amemos al mundo, que no seamos amigos del mundo ni de las cosas que están en el mundo, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en la ignorancia. Recuerden que nosotros salimos de ahí, pero nuestra mente, nuestra carne quiere volver ahí. Y por eso se nos advierte y se nos dice, salgan de ahí. Amados, la única forma en que logremos no tener compañerismo con la injusticia es si nos aferramos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo y buscamos primeramente su reino y su justicia. Y eso es algo que no podemos dejar para mañana o para la próxima semana. No, eso es algo que necesitamos hacer permanentemente, constantemente, repetidas veces. Buscar primeramente, buscar en la oración, buscar en la palabra, buscar en el estudio, buscar en la meditación, observando lo que está pasando a nuestro alrededor y acordarnos lo que dice nuestro Señor en su palabra. Y es así, amados hermanos, que llegamos a la segunda pregunta. Esa segunda pregunta que está ahí en el capítulo, versículo 14. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La luz y las tinieblas, una está en singular. Ojo, una está en singular y la segunda está en plural. Solo hay una verdad. Y eso es muy importante. Hay una sola verdad, pero hay muchas tinieblas. Hay muchas tinieblas, muchas mentiras, filosofías, teorías, religiones, engaños, etc. Hay muchos. Pero verdad hay una sola. Cristo, nuestro Señor, la palabra, el Verbo encarnado. Una verdad. Yo soy la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Una verdad. El humanismo, ¿ya?, que es en realidad lo que ha desarrollado una cantidad impresionante de mentiras presentadas como verdades. Ha llenado bibliotecas y las sigue llenando. Y hoy día con el Internet ya no tiene límite. Realmente, ustedes pueden ingresar a Internet y hacer la pregunta que se les ocurra y van a obtener alguna respuesta que proviene justamente de la mente humanista y, entre comillas, va a parecer que es cierto. Son tantas las advertencias que se nos hace, que nuestro Señor nos hace en su palabra, que podríamos estar horas viendo esto. Pero vamos a lo que nos interesa en este momento. Yo quiero ver que veamos algunas de estas advertencias. Y una en especial es de gran ayuda. Escuchen bien esta advertencia que se nos dice en Efesios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ello, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y miren lo que nos dice en Colosenses también. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
Esto parece fácil de entender, hermanos. ¿No? Cuando uno lee esto, nadie os engañe con palabras vanas, nadie os engañe con palabras persuasivas, filosofía, huecas sutilezas, parece fácil de entender. Pero es aquí donde muchos hijos e hijas de Dios, verdaderos cristianos, hermano, yo estoy hablando de verdaderos cristianos, ¿ya? Por falta de conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y me refiero especialmente a doctrina y teología, no solamente palabras bonitas y promesas de la Biblia, sino que estoy hablando de lo profundo, de lo medular, de lo nutritivo que está. Por eso hablamos de doctrina y teología. Nuestros hermanos que no la tienen han caído presa de lo que el mundo predica, especialmente del humanismo. Y entonces, amados hermanos, es exactamente así que muchos han seguido las filosofías del mundo y se han contaminado con las ideas humanistas y han predicado la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Combinado. Han hecho exactamente lo que decía la pregunta, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el humanismo con la verdad del Señor? No tiene ninguna comunión. Pero eso es lo que ha pasado por falta de doctrina y de teología. Y por consecuencia han contaminado la única verdad absoluta con sabiduría del mundo. Muy triste, hermanos, pero esa es la realidad. Y hoy día en las iglesias cristianas, evangélicas, están predicando cosas que provienen del mundo, como si fueran de la palabra de Dios. ¿Cuál es el error que muchos cristianos cometen? No hicieron caso, escuchen bien, no hicieron caso a lo que está escrito en Romanos 12:2. Escuchen este texto bien. No os conforméis a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este siglo. Eso es algo muy importante, hermano. No se dejen amoldar por lo que escuchan, por lo que ven, por lo que sienten. Ojo, por lo que están escuchando sienten algo. Cuidado, no tomen esa forma, sino que dice radicalmente debemos ser transformados. ¿Pero cómo? ¿Cómo dice ahí que debemos ser transformados? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es ahí donde muchos están fallando. Y por consecuencia, hermanos, porque no están renovando el entendimiento. ¿Y cómo renuevo yo mi entendimiento? La única forma que yo puedo renovar mi entendimiento es dejando que el Espíritu Santo me enseñe la palabra del Señor Jesucristo, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Por eso, hermanos amados, es vital que ustedes en este tiempo crítico que estamos viviendo y que ya empezó, y en los siguientes años van a empezar a escuchar cosas que los van a confundir tremendamente porque van a parecer buenas. Pero recuerden que nos están cocinando como a la rana que pusieron en agua fría. Estamos todos adentro de la olla y nos quieren cocinar. Y esto es porque no hicieron caso a lo que dice aquí en Romanos 12:2, no renovaron su entendimiento con la verdad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Y en vez de renovar su entendimiento y ser transformados, ¿qué hicieron? Siguieron conformándose a este mundo, a las tinieblas, y siguieron teniendo comunión con las tinieblas. Estando en la luz, creyéndole a la luz, conociendo la luz, que es nuestro Señor Jesucristo,
se conformaron a las tinieblas, mentiras estas mentiras que parecen verdad. Mentiras que parecen verdad. ¿Por qué parecen verdad? Porque nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. En cambio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice la verdad, pero nosotros no queremos escuchar esa verdad. Queremos escuchar la verdad que nos agrada, que nos complace, que nos promete cosas, que nos dice que nos va a ir mejor. Pero eso proviene del mundo. Y son palabras persuasivas, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, filosofías. Exactamente lo que nos dijo en Efesios y en Colosenses. Esto ha producido tanto daño dentro del cuerpo de Cristo que hoy se aceptan cosas que Dios aborrece. Dentro del cuerpo de Cristo están haciendo cosas que Dios aborrece. Se practica la iniquidad, la idolatría a los líderes. Incluso se han generado doctrinas de hombres como si fuesen de Cristo. Es algo realmente aberrante, absolutamente aberrante, patético. Amados, por eso tenemos que estar muy alerta y tomar en serio que lo que está pasando nos está llevando al engaño. Porque la cosa se va a poner cada vez peor y mucho más complicada en los tiempos venideros. Estamos hablando en los siguientes años. Y me refiero muy pronto, no estoy refiriendo 100 años más o 50 años más. No, estamos hablando de los siguientes años, así, literalmente, 5, 6, 7, 10 años más. Porque, como lo dijimos anteriormente, ya nos pusieron en la olla con agua muy agradable, pero el fuego ya lo prendieron. No nos quedemos adormecidos, hermanos amados. No nos quedemos adormecidos en los placeres y beneficios aparentes que se nos van a estar dando, prometiendo. Y así descarriarnos, que nosotros nos descuidemos. Lo que quieren el mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas, que nosotros bajemos la guardia. Que nosotros creamos una verdad que es una mentira. El diablo engañó a Eva diciéndole una mentira que sonó como verdad. Y ella la creyó. Eso es lo mismo. Eso se ha repetido desde ese día. Ahí en el huerto del Edén. Hasta hoy día. Sigue siendo exactamente la misma estrategia. Pero nos van a adormecer. Nos van a buscar la forma de ofrecernos placeres, beneficios aparentes, ojo, que en el momento pueden ser muy posibles, pero no quiere decir que verdaderamente los tengamos. Es como estos pastores, entre comillas, que están predicando sanaciones y prometen esto y lo otro, y la gente viene desesperada por ser salvado, no del pecado, sino que de su enfermedad, y ellos les imponen las manos y aparentemente pasa algo, pero la realidad es que no hubo ningún cambio. Y al descuidarnos, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser arrastrados a tener entonces comunión con las tinieblas. Comunión con las tinieblas. En vez de mantenernos en la luz y ser luz en medio de las tinieblas, que es una gran diferencia. Somos llamados a pregonar la verdad, el evangelio de Jesucristo. No para cambiar el mundo, no. Si no estamos aquí para cambiar, Jesús no vino a cambiar el mundo. Por eso nosotros no somos llamados a intentar de hacer mejoras a lo que está pasando, no. Para ayudar, para verdaderamente ser una herramienta útil en las manos del Señor, que es el que está en control de todo. Entonces, búscale a Él, busca primeramente el reino de Dios, arrepiéntete de tus pecados, busca y lee la palabra, ponte a orar, lleno de fallas y de errores y de pecados, una y otra vez vuelve a los pies de Él,
porque es la única forma en que tú vas a poder aportar un grano de arena al reino de nuestro Señor Jesucristo. Él te necesita solo si tú estás disponible para que Él te use como Él quiere usarte, no como tú lo quieres hacer. Y eso es lo que tenemos que entender. Y para eso nos tenemos que preparar en la palabra, en la verdad, y buscarle día y noche con todas nuestras fuerzas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a salir adelante en medio de lo que se nos viene. El próximo domingo responderemos las otras dos preguntas. Les invito a que oremos, amados hermanos. Amado Padre, gracias por tu palabra, bendito Señor Jesucristo. El saber que podemos aferrarnos a ti y el saber que si tú permaneces en nosotros y nosotros en ti, entonces vamos a poder llevar fruto, ese fruto tan anhelado que tú quieres que nosotros llevemos y seamos verdaderamente luz en medio de las tinieblas. Como tú quieres que nosotros seamos luz, no como nosotros queremos. Tenemos que entender que debemos hacer las cosas que tú nos mandas y nos dices en tu palabra y no salir a hacer lo que nosotros quisiéramos hacer para mejorar este mundo. Ayúdanos, oh Señor, a conformarnos a tu imagen, a ser como tú quieres que nosotros seamos. Padre amado, gracias por este momento, este día en que pudimos escuchar tu palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.